Una fobia es un miedo completamente irracional que se tiene hacia una situación o un estímulo específico. Normalmente esta clase de estímulos o situaciones no generan ningún daño hacia la persona, pero sí logran que se le genere cierto malestar y estas tengan sensaciones de angustia, sensaciones de pánico y puedan llevar a respuestas fisiológicas extremas como por ejemplo el llanto o el congelamiento. Adicional a eso, una fobia específica se define como el miedo, la adquisición de un miedo muy específico hacia un estímulo demasiado específico. Bueno, para seguir con Guerra y Orgando 2014, nos hablan de que la mayoría de los miedos en los niños empiezan desde los 7 años de edad. 7 años donde el niño ya puede razonar, puede discriminar y tiene un desarrollo cognitivo autónomo para mirar o para determinar qué es miedo y qué es una fobia. Gracias al DSM-5 existen algunos criterios para poder diagnosticar una fobia específica. Recordemos que las fobias específicas hacen parte de los trastornos de ansiedad y la fobia específica, su sigla, gracias al CIE-10, es el F40.2. Existen 6 pasos para diagnosticar una fobia específica, pero lo más importante que tenemos que saber acá es que los niños pueden manifestar estos miedos o estas fobias, por decirlo así, por medio de llantos, rabietas, quedarse paralizados. Y estas fobias se pueden dar por varios temas. Pueden ser ambientales, pueden ser por animales, pueden ser por inyecciones, pueden ser por sangre, pueden ser por situaciones de mucho miedo, pueden ser por daños y entre otros. Ahora bien, para corroborar un poco todo esto, Santesteban y sus colaboradores 2016 nos hablan de que la fobia puede ser un miedo desbocado e irracional. En muchas ocasiones no puede ser real el miedo, o más que el miedo, no es real el daño que nos puede ocasionar este miedo que pueden llegar a sentir los niños. Ellos nos habla de que siempre existe una activación en el sistema autónomo. El sistema autónomo, recordemos que se divide en dos, que es el simpático y el parasimpático. Por el lado del simpático, vamos a tener una activación en taquicardia, va a empezar a hiperventilar el niño, va a empezar a sudar mucho. Y por otro lado, el sistema parasimpático lo que provoca es una disminución en la presión arterial y esto también le puede llegar a provocar en ocasiones al niño desmayos ante el miedo o ante la fobia. Y volviendo con Guerra y Orgando 2014, ellos nos hablan de 3 canales que afectan al niño en especial. Está el cognitivo, el conductual y el fisiológico. Por el lado del cognitivo se puede evidenciar que al niño uno de los factores que más lo afecta es la atención y la concentración. Por el lado del conductual, lo que intensifica es la conducta del escape cuando está presente la fobia. Y por último, tenemos el fisiológico, que es cuando el niño ya rompe en llanto, rompe en angustia y no aguanta en ese momento el objeto que le produce esa fobia. Es importante hablar acerca del origen de las fobias. Recordemos que una fobia es un desarrollo gradual luego de haber sido presentado un estímulo aversivo, lo que esto provoca una respuesta de evitación o de escape. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que las fobias pueden ser multifactoriales. Con esto nos referimos a que pueden estar incluidos varios factores, tales como genéticos, de aprendizaje, psicológicos, experiencias traumáticas e inclusive hasta factores ambientales. Cuando hablamos de lo genético, hablamos de algo totalmente heredable. Asimismo, también hablamos de las fobias por aprendizaje. Cuando nos referimos a las fobias por aprendizaje, nos referimos a que luego de que una persona haya tenido un evento traumático y este evento traumático sea relacionado con un objeto o con una situación en específico, siempre que este objeto o esa situación en específico sea presentada, la persona va a vivir nuevamente ese miedo. Cuando nos referimos a un factor psicológico, nos referimos a un mecanismo de defensa psicológico teniendo en cuenta los miedos o la ansiedad que tenga la persona acerca de ciertas situaciones. Asimismo, y por último, hablamos de los factores ambientales. Aquí realmente es muy importante también tenerlo en cuenta porque el contexto y el entorno donde puede vivir una persona puede ser muy importante en esto. ¿Por qué? Porque si la persona está expuesto a peligros o a situaciones amenazantes, hacen que este tipo de situaciones generen esas fobias. Predisposición, adquisición y mantenimiento. Las fobias podemos ver que son en su gran mayoría manifestadas entre los 4 y los 8 años de edad. Podemos ver que estas interfieren significativamente en la vida del niño y estas en su gran mayoría se ven como anteriormente es aprendida por condicionamiento clásico. Podemos ver que un claro ejemplo de esto es con Watson en 1920 con el experimento del pequeño Albert, en el cual el niño era sometido directamente a un ruido muy fuerte mientras que estaba acariciando a una rata. En el momento en el que la acariciaba directamente hacía el sonido fuerte. Así generándole una respuesta de miedo hacia la rata que tenía en el experimento y es uno de los ejemplos directamente más presentes que tenemos en la psicología, viendo así cómo se crean o se manifiestan las fobias. Ya su sintomatología varía directamente, depende del niño, como un método de defensa, lo cual se puede ver como de evitación, de escape, se puede ver esto a través de llantos, de gritos, se pueden quedar paralizados, le puede dar un ataque de pánico, directamente siempre son de maneras distintas según el individuo, porque pues todos somos directamente, actuamos y reaccionamos de formas muy distintas. Para el mantenimiento de estas conductas se pueden usar terapias de primera y tercera generación. La terapia de primera generación ya puede ser lo que es terapia de exposición, terapia cognitiva de Beck, entrevistas y entre otras. Y ya en la terapia de tercera generación, que son terapias cognitivo-conductuales, podemos usar lo que es el DBT, PAF, terapia de aceptación y compromiso, que son estrategias directamente para la disminución del malestar
y se puede ver el progreso de una mejor forma y la mejoría directamente del mismo. Gracias. Se pueden manejar diferentes estrategias para la evaluación en niños. Lo ideal y lo más recomendable es que la evaluación siempre sea multimétodo. La primera estrategia son las evaluaciones, donde se pueden evidenciar situaciones temidas y evitadas. Conductas que se consideren problema tanto a nivel cognitivo, motor y emocional, que incluyan intensidad, frecuencia y duración de las mismas. Condiciones situacionales que incrementen o reduzcan el problema. Afectación en las áreas de ajuste, historia del problema, recursos y limitaciones del consultante. Un ejemplo es la entrevista para los trastornos en niños de Silverman y Coles en 1996. La segunda estrategia son los cuestionarios, los cuales pretenden generar un inventario general de los miedos enfocados a las fobias específicas de cada consultante. Se divide en dos grupos. El primer grupo es el cuestionario generales de miedo, tales como: el primero es el cuestionario de miedos infantiles de Holandi de 1983. Este consta de 80 ítems, los cuales se dividen en 3 escalas. 1 siendo nada, 2 siendo algo y 3 siendo mucho. El problema es que evalúa situaciones de miedo que no son actuales, son hipotéticas y ponen al niño en la situación de qué hacer o qué miedo enfrentaría donde se estuviera enfrentando esa situación. El segundo es el inventario de exploración de miedos para niños de Burlam y Goulom en 1997. Este consta de 75 ítems que se evalúan como: 1, no infunde mucho miedo, a 3, infunde mucho miedo. El segundo grupo son los cuestionarios específicos de miedo, donde se incluyen tales como la acrofobia, el miedo a volar y la evitación médica. La tercera estrategia es el autorreporte. Este tiende a ser más situacional y en este se evalúan aspectos específicos del miedo. Se tiende a dar un valor de 1 a 10 al miedo y que el consultante enliste los pensamientos que tiene durante este momento. La última estrategia es la observación, donde se requiere entrenamiento y lo puede realizar una persona cercana al consultante.